Bienvenidos hermanos a la reunión de estudio bíblico. Eh, Estamos con el tema cómo acercarnos a Dios. Es un tema un poco largo, pero donde estamos estudiando diferentes cosas o detalles que tenemos que tener en cuenta que tienen que ver con nuestro acercamiento a Dios, que nos ayudan a acercarnos más a Dios. Desde que comenzamos el estudio bíblico hemos visto estos temas. En principio, hablamos de que debemos reconocer nuestra ignorancia. ¿Mm? Después estuvimos hablando sobre ser obediente a lo que ya entendemos que Dios nos pide. ¿Mm? Estas cosas son cosas que nos ayudan a acercarnos más a Dios. Otro tema que estudiamos, perdón, otro tema que estudiamos es que debemos tener una buena actitud. ¿Mm? Una buena actitud. Y la reunión anterior estuvimos viendo sobre que el tema que la confianza o la fe en Dios debe ir por encima de nuestra razón. ¿Mm? Amén. Así que los que no hayan visto esto, no hayan estado presentes, bueno, les invito a que vayan al canal de YouTube y puedan ver todos los temas anteriores. Bueno, continuando con el tema de cómo acercarnos a Dios, ahora vamos a estar hablando sobre un tema extremadamente importante y que muchos cristianos muchas veces les cuesta entender o comprender. ¿Mm? Y es que para acercarnos a Dios también debemos entender correctamente la soberanía de Dios. ¿Mm? Para acercarnos a Dios también debemos entender correctamente la soberanía de Dios. ¿Mm? Eh, Bien, por un lado, vamos a analizar la soberanía de Dios y tres aspectos fundamentales que debemos tener en cuenta en cuanto a la soberanía de Dios. Para esto también es importante entender eh, lo que significa que Dios sea soberano. Algunos que he preguntado me han dicho que cuando se dice que Dios es soberano, quiere decir que Él puede hacer este, lo que a Él se le dé la gana. ¿Mm? Porque tiene todo el poder, porque es dueño de todo, porque tiene toda la sabiduría. Por eso Dios puede hacer como Él le venga en gana. Ahora, esta descripción puede ser cierta, como también puede ser falsa, dependiendo de lo que nosotros entendamos cuando decimos que Dios puede hacer lo que a Él le da la gana. La pregunta es, ¿qué es lo que le da a Dios la gana hacer? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué es lo que le da a Dios la gana hacer? O en otras palabras, ¿Dios puede hacer cualquier cosa porque es soberano? ¿Mm? ¿Dios puede hacer cualquier cosa porque es soberano? Bueno, la respuesta es no. Y ustedes se van a preguntar por qué esto es así si Él es todopoderoso. Bueno, el que Dios sea soberano no quiere decir que puede hacer cualquier cosa. Solo puede hacer lo que a Él le da la gana, pero no cualquier cosa. ¿Por qué? Observemos lo que dice la Escritura. En Jeremías capítulo 9, verso 23 al 24. Jeremías 9, 23 al 24. Dice así. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas,
Mas alabes en esto, más alabes en esto, el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Cómo dice al final? Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Esto es lo que Dios le da la gana hacer. Dios actúa con misericordia, Dios actúa con juicio, Dios actúa con justicia. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere hacer. Vuelvo a repetir el verso 24 de Jeremías 9. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, y observa lo que dice, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. ¿Qué es lo que quiere Jehová? Que Él quiere hacer misericordia, Él quiere hacer juicio y Él quiere hacer justicia. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Se dan cuenta? Eh, Dios, observen esto, Dios jamás actúa con injusticia. Te lo repito, Dios jamás actúa con injusticia. Por más soberano que sea, jamás hace algo indebido. Jamás falta su palabra. En otras palabras, lo que quiero decirle es que la soberanía de Dios está enmarcada dentro de tres aspectos fundamentales. El primero de ellos es el carácter de Dios. Debemos entender qué es el carácter de Dios. Dios jamás actúa en contra de su propio carácter. Vuelvo a repetir, Dios jamás actúa en contra de su propio carácter. Por eso podemos tener la absoluta certeza de que por más poderoso que sea Dios y por más soberano que Dios sea, jamás hará algo para dañar nuestra vida espiritual. Jamás actuará haciendo acepción de personas. Jamás actuará con injusticia. Más aún, Él ha manifestado que actúa con misericordia. Así que esto es el primer punto que debemos entender, el carácter de Dios. El siguiente punto son los planes y promesas de Dios. ¿Qué es lo que son? Los planes y promesas de Dios. Observe lo que dice la Escritura en Números 23, 19. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, no hará, habló, y no ejecutará. ¿Mm? Vuelvo a repetir, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, no hará, habló, y no ejecutará. En Jeremías capítulo 29, verso 11, la Escritura nos dice lo siguiente, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Quién está hablando ahí? Está hablando Dios. Y Él te dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca tuyo. Bueno, volvamos a, como dice la Escritura, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Mm? Romanos 8:29. Romanos 8:29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Mm? ¿Quién es su Hijo? Jesucristo. Amén. Ahora, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que los planes y promesas
los deseos de bien para con nosotros, todas las cosas buenas que ha planeado Dios para nosotros, condicionan la soberanía de Dios. Es decir, Dios no hará nada que destruya esos planes de bendición que tiene para nosotros. Amén. Vuelvo a repetir, Dios no hará nada que destruya esos planes de bendición que Dios tiene para nosotros. Y el que Dios sea soberano respecto de esto quiere decir que nadie jamás podrá destruir el plan que Dios diseñó para nosotros. Vuelvo a repetir, nadie jamás podrá destruir el plan que Dios diseñó para nosotros. Si Dios te quiere bendecir, ¿quién lo puede impedir? Cuando Dios ha decidido bendecir tu vida, no hay nada ni nadie que se pueda parar delante de Dios para entorpecer su voluntad. Nadie tiene el poder para semejante cosa. Amén. Entonces, esto nos lleva al tercer condicionamiento de la soberanía de Dios, que es la condición y el conocimiento que Dios tiene del hombre. Lo que quiero decir, que ya mencioné, es que la soberanía de Dios también está condicionada por la respuesta que el hombre hace ante los deseos y mandatos de Dios. ¿Mm? Es por eso que encontramos la escritura que dice lo siguiente. Jeremías capítulo 17, verso 10. Jeremías 17, verso 10. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Mm? Tremendo lo que dice la palabra de Dios. Dios escudriña nuestra mente y prueba nuestro corazón para dar a cada uno de nosotros según nuestro camino, según el fruto de nuestras obras. Tremendo, ¿no? Así que Dios en su soberanía va a responder dependiendo de lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros caminos y en los frutos de esos caminos. Vuelvo a repetir, Dios en su soberanía va a responder con respecto al hombre dependiendo de lo que haya en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros caminos y en los frutos de estos caminos. En los frutos de nuestros caminos. Amén. Aquí dice que Dios va a revisar nuestra mente y dependiendo de lo que haya allí, Él actuará alrededor de nosotros. Pero no solo Dios revisa nuestra mente, sino cuántos de esos pensamientos realmente están en nuestro corazón. Si Dios analiza y ve cuáles son nuestros pensamientos. Y es por eso que habla de probar el corazón. Una cosa es que digamos que confiamos en Dios y otra que nos llenemos de angustia ante cualquier situación, demostrando que solo sabemos que debemos confiar en Dios, pero no ha sido una realidad en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque estamos angustiados. ¿Se dan cuenta? A veces llegan las cuentas que pagar, pero el dinero que tenemos no es suficiente. Y ahí comienza a ser probado nuestro corazón. Ahí comienza a ser probada nuestra fe. Si estamos en paz, confiando en Dios, o nos entramos a desesperar. ¿Se dan cuenta? ¿A alguno les pasó eso?
Amén. Pero qué bueno es cuando aprendemos a confiar en Dios. Cuando aprendemos a confiar en Dios, comenzamos a disfrutar de la paz que sobrepasa todo entendimiento, donde se puede estar cayendo el mundo delante de nuestros ojos y nosotros estar confiados como viendo al invisible. Que Dios nos ayude, amén, a estar confiados plenamente en Dios. No solo también revisa el corazón, sino que además de eso, mira lo que hacemos, cómo lo hacemos, y aún revisa el resultado de nuestro actuar. Es decir, los frutos que cosechamos después de haber hecho algo. Dios está viendo los frutos de nuestras acciones. Y en base a esos frutos, Él va a actuar. Así que con toda esta información de lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros caminos y en los frutos de nuestros caminos, con toda esa información, Dios soberanamente hace lo que a Él le da la gana. Vuelvo a repetir, con toda esta información, Dios soberanamente hace lo que a Él le da la gana. Es decir, actúa, mueve, detiene, hace los milagros necesarios para que lo que suceda nos lleve de gloria en gloria, de victoria en victoria, para cumplir el plan perfecto de Dios y maravilloso que Él ha diseñado para cada uno de nosotros. Dios se ha propuesto formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros, seamos hombre o seamos mujer, seamos jóvenes o seamos viejos, o seamos adultos, seamos chinos, seamos argentinos, seamos colombianos, venezolanos, mexicanos, puertorriqueños, nigerianos, lo que sea. Si somos hijos de Dios, Él se ha propuesto formar el carácter de Cristo en nosotros. La pregunta es, ¿quién puede detener el plan de Dios? No va a detener. Ahora, la transformación que Dios quiere hacer en nuestra vida va a depender de cuánta confianza tenemos en Él. Mientras más confianza tenemos en Él, más paz tenemos y dejamos que Él actúe en nuestra vida. Amén. Y eso nos va a llevar a vivir una vida de obediencia, haciendo lo que Él nos pide, porque confiamos que lo que Él nos pide es lo mejor que nos puede suceder. Es lo mejor que podemos hacer. ¿Amén? Bien. Ahora, qué triste es cuando a algunos se le dice que Dios es soberano y se asustan. Le entra angustia por las cosas que Dios puede llegar a hacer. Cuando alguien tiene estos sentimientos, solo está mostrando que tiene una pésima imagen del amor de Dios. O está seguro que está haciendo las cosas muy mal y por eso le da temor. Lo correcto es que reconocer que Dios es absolutamente soberano llene de paz nuestro corazón. Cuando entendemos que todo lo que Dios decide hacer con nuestra vida es lo mejor que nos puede pasar, porque sabemos que los pensamientos de Dios para con nosotros no son de mal, sino de bien. Entonces, vamos a tener paz. Y van a venir las pruebas, y van a venir las situaciones difíciles, pero vamos a estar en paz, como viendo al invisible. Amén. Bien. Ahora, Dios usa su soberanía para hablarnos a través de las circunstancias. Si una de las cosas que Dios usa su soberanía
es también no solamente para ir transformándonos al carácter de Cristo, sino también para hablarnos, para darnos a entender cosas que Dios desea que hagamos. ¿Mm? Así que otro asunto muy importante para comenzar y mantener una buena relación con Dios es que debemos tener muy claro que Dios no solo manifiesta su autoridad a través de su palabra, obviamente bien interpretada y bajo los mandatos y las promesas del nuevo pacto, sino que también Dios nos habla a través de las circunstancias en medio de las cuales nos coloca. Cuando el Señor cuenta la parábola de aquel hombre a quien le fue perdonada una gran deuda y luego no quiso perdonar una pequeña deuda, sino que siendo falto de misericordia echó en la cárcel a su prójimo. Observen lo que dice la parábola, cómo continúa la parábola que Cristo cuenta para darnos esta enseñanza. En Mateo capítulo 18, versos 32 al 34 dice, entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Mm? Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. La lección es muy clara. Debemos hacer con los demás lo mismo que Dios hace con nosotros, ¿verdad? Esta misma enseñanza, no en la parábola, sino en el Padre Nuestro, es repetida con insistencia cuando dice que si no perdonamos de todo corazón a los demás, Dios tampoco nos perdonará. ¿Se acuerdan? Padre nuestro que estás en los cielos, ¿se acuerdan? Y perdónanos nuestra deuda, así como nosotros perdonamos a nuestra deuda. Eso está en la enseñanza del Padre Nuestro. Pero después, unos versículos más adelante, dice el Señor, porque si no perdonáis a los hombres vuestras ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Ahí lo pueden buscar. ¿Mm? Si no me equivoco, está en Mateo 6. Ahora, continuando con la parábola que estamos hablando del siervo que no tuvo misericordia de su consiervo, este siervo que le fue perdonada una gran deuda, pero después otro siervo que a él le debía muchísimo menos no lo perdonó, sino que lo metió en la cárcel. ¿Mm? Y al cual Dios le dijo, el Señor le dijo, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Verso 35, dice así. Así también mi Padre, dice el Señor, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Pero no solo enseña acerca de la importancia del perdón, también muestra con claridad que a cada cosa que nosotros hacemos, Dios responde de acuerdo a lo que sea necesario para enseñarnos a caminar con Él. Vuelvo a repetir, esta parábola de los dos deudores que habló el Señor, no solamente enseña con claridad la importancia de perdonar, ¿sí?, sino también enseña que cada cosa que hacemos, ¿sí?,
en nuestro caminar, en nuestro andar diario, en base a lo que estamos haciendo, en base a cómo nos estamos comportando o cómo estamos actuando, Dios responde de acuerdo a lo que sea necesario para enseñarnos a caminar con Él. Si Dios ves que te estás desviando por un costado y estás yendo y el Señor te abre y no escuchás y te seguís yendo, bueno, Dios va a hacer algo y te va a traer al camino de vuelta. Tal vez no te guste mucho lo que hagas, pero Dios te va a traer al camino. Porque el plan que Dios determinó hacer con cada uno de nosotros se va a cumplir porque lo está haciendo Dios. ¿Te acuerdas la palabra? Y el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sí? Así que como él el que comenzó la buena obra, el trabajo de perfeccionamiento de Dios no se va a detener hasta que Cristo venga. Así que por más que llevé 60 años en el Evangelio, 80 años en el Evangelio, Dios te va a seguir perfeccionando hasta que Cristo regrese. Amén. O te mueras antes y te vayas con el Señor antes. Mientras estés vivito acá en la tierra y sos un hijo de Dios, Dios te va a estar perfeccionando. Porque Él comenzó una obra y la va a terminar. Amén. Bien. Así que esto es supremamente claro en la historia del libro de Jonás, donde por cada acción rebelde de Jonás, Dios traía una circunstancia cada vez más difícil, hasta que logró doblegar el corazón de Jonás. ¿Se acuerdan quién era Jonás? Que Dios le dijo, ve y anuncia a la gente de Nínive que viene un juicio sobre ellos por el pecado en que están. Y Dios los iba a destruir. Y Jonás al principio no quería ir, agarró, le dijo que Nínive era para allá y él se tomó se subió a un barco y se fue para el lado contrario. Y cuando iba por el medio del mar, alejándose del lugar donde iba, vino una gran tormenta, olas gigantes, el barco estaba que se hundía y no podían entender los otros marineros por qué estaba pasando, porque no era normal esa tormenta. Entonces llegaron a la conclusión de que esto era causa por alguien de los que estaban ahí, algo había pasado. Y Jonás dice, yo soy el culpable, tírenme al mar y la tormenta se va a calmar. Y lo tiraron al mar, ¿y qué pasó? Dice que lo tragó un gran pez, Dios mandó un pez grande, muchos hablan de la ballena, pero la Biblia no dice que era una ballena, dice que era un gran pez. Bueno, como sea, lo tragó y el pez lo llevó a la orilla de la playa de Nínive y lo largó ahí. ¿Mm? Eh, ¿Por qué pasó eso? Y porque Dios tuvo que actuar en su soberanía, porque el camino que estaba tomando Jonás no era el camino que Dios quería que él tomara. ¿Se dan cuenta? Eh, Así que Dios no solo nos habla a través de su palabra, gloria a Dios por la palabra de Dios. Es una bendición la palabra, hay que estudiarla mucho y aprenderla mucho, ¿sí? Gloria a Dios. Dios nos habla a través de la palabra, pero Dios también nos habla y a veces encima nos grita a través de las circunstancias que nos rodean. Por eso siempre debemos tener un ojo analítico. Cuando vemos que estamos pasando por una situación que no entendemos, tenemos que observar las circunstancias y tratar de determinar por qué está pasando eso. Seguramente vamos a llegar a la conclusión que hay algo que tenemos que hacer. Hay algo que no olvidamos de hacer.
o algo que estamos haciendo mal, que debemos corregir. ¿Mm? Entonces muchas veces Dios nos habla a través de las circunstancias. Amén. Por ejemplo, le voy a hablar algo que pasa en el mundo. Hace un tiempo, hace unos años que comenzó cada vez más fuerte. Y que lamentablemente muchos cristianos no se dan cuenta, porque no observan las circunstancias que les rodean. Y estamos viendo que están sucediendo un montón de señales. Hay guerras, rumores de guerra, hambre, pestes, terremotos en diferentes lugares, bueno, y un montón de cosas, señales en los cielos, entre las estrellas, ¿m? Señales en la naturaleza, y un montón de señales que nos están diciendo que Cristo viene pronto. Y como Cristo viene pronto, ya está por llegar, en cualquier momento va a venir. Tenemos que ser como las vírgenes prudentes que se prepararon para recibir al Señor y cargaron sus lámparas de aceite y encima tomaron una vasija y la llenaron de aceite para llevar aceite extra, por si le llegase a faltar aceite en la lámpara. Más imprudentes que lo que hicieron. Sabiendo que el Señor venía, no prestaron atención. Agarraron las lámparas así como estaban y controlaron si tenía mucho aceite o no, y salieron así nomás. Y llegó un momento, el Señor se tardaba en venir, y las que no habían controlado el aceite en su lámpara, ni siquiera habían llevado aceite extra, le comenzaban a apagar las lámparas. Y le dicen a la otra, denos ustedes del aceite que ustedes tienen. Sin embargo, las prudentes, como eran prudentes, le dijeron lo siguiente: miren, no es conveniente que nosotros le demos del que tenemos nosotros acá, porque si no nos puede faltar a las dos, es decir, a ustedes y a nosotros. Vayan ustedes a comprar más aceite y nosotros esperamos acá. Así que fueron las 5 vírgenes imprudentes a conseguir más aceite. Y mientras estaban ahí consiguiendo aceite, vino el Señor y se fue con las 5 prudentes. ¿Se dan cuenta? Y así están muchos cristianos. Están distraídos, no están viendo las circunstancias que están sucediendo, que le están hablando a gritos, que es tiempo de prepararse, porque el Señor viene pronto. La lámpara es símbolo de la palabra de Dios. Como el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y el aceite es símbolo de la presencia del Espíritu Santo, de estar encendido en el Señor. Así que tenemos que estar llenos, encendidos en el Señor, pero también tenemos que estar impregnados, ¿no es cierto?, con la luz de la palabra de Dios. Miren, la mayoría de los cristianos no les gusta estudiar la palabra. Y no solamente los cristianos, muchos pastores no les gusta estudiar la palabra. Y llega el domingo y tienen que predicar y con suerte leen un versículo y el resto contar testimonio y cosas para acá, y visiones, y inventos y cosas. Es decir, son predicaciones con prácticamente nada de contenido bíblico. Es como tomarse una sopa que no tiene los nutrientes necesarios para alimentar. Es como si tomarse una sopa que es agua con un poquito de sal y un caldito nada más, pero no tiene ni fideo, no tiene carne, no tiene verdura, ¿se dan cuenta?
Así que bueno, así están muchos mensajes, muchas predicaciones. Son sopas peladas, sin contenido. Bueno, continuando con la historia de Jonás. Así que Dios nos habla a través de la palabra, pero también nos habla y a veces nos grita a través de las circunstancias que nos rodean. Circunstancias que son consecuencia de las cosas que nosotros pensamos o hacemos o dejamos de hacer. Al decir esto, es importante mencionar que hay una excepción a la regla. Observen lo que dice la Escritura. Hebreos capítulo 12, versos 6 al 8. Hebreos 12, 6 al 8. Porque el Señor, al que ama, disciplina. ¿A quién disciplina el Señor? Al que ama. ¿Estás pasando por alguna disciplina del Señor? Bueno, es parte del amor de Dios. Como Dios se ha propuesto formar el carácter de Cristo en nosotros. ¿Y por qué quiere formar el carácter de Cristo en nosotros? Porque nos ama. ¿Me entienden? Porque ese carácter es el que necesitamos para vivir una eternidad al lado de Él, para servirle. ¿Me entienden? Para muchas cosas y muchos planes que Dios tiene para con nosotros. Hay planes, miren, lo voy a decir, Dios tiene planes para esta vida y Dios tiene planes para la eternidad con nosotros, que nosotros no sabemos, pero que Él lo sabe. Por eso Él está preparándonos. ¿Amén? Eh, Hebreos capítulo 12, versos 6 al 8. Hebreos 12, 6 al 8. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Pregunta, ¿cuántos de ustedes cuando fueron chicos se mandaron alguna travesura no fueron disciplinados? ¿Mm? Levante la mano el que nunca lo disciplinaron cuando era chico. ¿Ah? Eh, bien. ¿Por qué fuimos disciplinados? Porque éramos hijos. Amén. Así que esta respuesta de Dios a lo que hay en el corazón de los hombres es diferente cuando se es un verdadero hijo de Dios que tiene la salvación. La respuesta de Dios para aquellos que no son sus hijos, y por esto a veces podemos ver personas que tienen comportamiento muy perverso y sin embargo no parece pasarle nada que le ayude a corregir su mal comportamiento. Pero a los que somos hijos de Dios, con claridad, Dios dice que nos disciplina. ¿Y cómo lo hace? Bueno, Él lo hace a través de las cosas que nos suceden y de las situaciones que nos rodean. ¿Mm? Veamos un ejemplo en la Escritura. Proverbio 16, 18. Proverbios 16, 18. Dice así. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Vuelvo a repetir. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Así que si sos soberbio, va a venir el quebrantamiento. ¿Mm? Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Así que si sos altivo de espíritu, vas a experimentar una caída. Amén. Por esto, es un gran error no revisar y buscar entender el porqué de las cosas que nos suceden.
Vuelvo a repetir. Por esto es un gran error no revisar y buscar entender el porqué de las cosas que nos suceden. En el punto anterior hablé sobre que debemos obedecer a Dios, así no entendamos las razones del mandato de Dios. ¿Se acuerdan? Que estuvieron presentes. ¿Mm? Y así no lo entendamos, así no entendamos las razones por qué debemos hacer lo que Dios nos pide, por lo cual nos ha colocado en cierta situación, debemos igual obedecer. ¿Mm? Por esto, perdón, esto no quiere decir que no debemos preguntar, ¿por qué me está sucediendo tal cosa? Y que no debemos buscar entender por qué Dios nos trata de la manera que nos está tratando. ¿Mm? Porque no hay duda que a través de esas situaciones algo nos quiere enseñar Dios. Y es un error no buscar entender la lección. Por eso es cuando yo le decía, cuando estemos en situaciones que estamos pasando y no entendemos por qué las pasamos, debemos analizar esas situaciones, a ver si logramos descubrir por qué estamos en esa situación. ¿Mm? Muchas veces tenemos que orar, y en realidad siempre tenemos que orar. Cuando estamos en situaciones que no entendemos por qué estamos, debemos orar al Señor pidiéndole que nos dé revelación, entendimiento y sabiduría de la situación que estamos pasando para saber cómo actuar, qué corregir, qué cambiar, qué modificar. Amén. Los religiosos de la época de Jesús estaban en un serio conflicto, pues no sabían si Jesús era o no el Hijo de Dios. Y por esta razón le pidieron una prueba de que él era realmente el Hijo de Dios. Y la respuesta del Señor fue la siguiente. Mateo capítulo 16, verso 2 al 3. Mateo 16, 2 al 3. Mas él respondiendo le dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arrebores. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arrebores el cielo nublado. O sea, esto le está diciendo Jesús a los fariseos. Ustedes saben discernir las señales del tiempo. Y le dice, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Mas las señales de los tiempos no podéis. Ellos querían mostrarse como buenos seguidores de Dios. Pero Jesús les dice que son unos hipócritas, porque las cosas que estaban sucediendo mostraban una verdad que ellos no querían reconocer. Todo lo que estaba sucediendo mostraba que Jesús era el Hijo de Dios. El gran error de ellos no era interpretar correctamente las cosas que estaban sucediendo, y no lo hacían porque no querían reconocer la verdad y no porque fuera imposible de interpretar la situación. Tenían una actitud incorrecta. Nada sucede por casualidad. Aunque nosotros hagamos lo correcto y podamos esforzarnos de todos modos, los buenos o malos resultados dependen de Dios, que no solo revisa nuestras acciones, sino que también las intenciones de nuestro corazón revisa. Dios no solo revisa nuestras acciones, sino también nuestras intenciones. Las intenciones de nuestro corazón. Amén. Así que debemos tener cuidado con lo que nos sucede. Dios nos habla a través de estas circunstancias
o de diferentes circunstancias que nos pasan. Así que es muy importante que interpretemos de manera correcta las situaciones, a la luz de la palabra de Dios, porque esa es la forma también de interpretar la situación. Ahí es donde necesitamos nosotros tener un conocimiento de la palabra. Mientras más conozcamos de la palabra de Dios, más entendamos de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, de los principios de Dios, de los valores de Dios, de los mandamientos de Dios, más vamos a poder interpretar mejor las situaciones. ¿Amén? ¿Sí? Eh, Así que debemos interpretarla de manera correcta, las situaciones, a la luz de la palabra de Dios, teniendo en cuenta los verdaderos valores, es decir, la salvación y el proceso de salvación en nuestra vida. ¿Mm? ¿Cuál es el proceso de salvación? Es el proceso en que Dios nos ha puesto para perfeccionar nuestra vida, para santificarnos, para edificarnos, para formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Porque la salvación no solo es ser perdonados, sino también ser limpiado de todo pecado. ¿Mm? Es muy importante que Dios, para lograrlo, si es necesario, acabará con la economía. Presten atención. Vuelvo a repetir. Porque la salvación no solo es ser perdonado, sino también es ser limpiado de todo pecado. Y Dios, para lograrlo, si es necesario, va a acabar con nuestra economía. Se te van a parar los ingresos. O puede acabar con nuestra salud, o con la familia, o con todo lo que sea útil para que crezcamos en salvación. Insisto, es lo único verdaderamente valioso que podemos hacer en este tiempo, es crecer en salvación. ¿Qué es ser crecer en salvación? Es ir creciendo a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Crecer en salvación es ir siendo perfeccionado. Crecer en salvación es ir siendo más santo. Crecer en salvación es que el carácter de Cristo cada día sea más real en nuestra vida. Que nuestro propio carácter ya no sea nuestro carácter normal, que tenemos nosotros, sino que sea el carácter a través de la vida de cada uno de nosotros. ¿Ven? ¿Me escuchan bien? Bien. Así que Dios es tan soberano que cualquier cosa que le suceda a usted es porque Dios en su soberanía lo determinó de esta manera. Vuelvo a repetir, Dios es tan soberano que cualquier cosa que le suceda a usted es porque Dios en su soberanía lo determinó de esta manera. El propósito de esta enseñanza es contrarrestar la necia actitud del hombre de no entender que está siendo tratado por Dios a través de las circunstancias que suceden a su alrededor. Después de las terribles calamidades sucedidas al pueblo de Israel, el profeta Jeremías le pregunta a Dios acerca de lo sucedido y la respuesta que recibe de parte de Dios es la siguiente. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 38, Lamentaciones 3:38, en la Biblia Reina Valera 1960 dice así: de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Miren qué versículo extraño, ¿no? Pero miren, es una pregunta el versículo. Dice, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Esto lo dice la Escritura. En otra versión bíblica
lo expresa de este mismo versículo de la siguiente manera. En la Biblia, Palabra de Dios para Todo, Lamentaciones 3:38, dice así. Las cosas buenas y las desagradables llegan porque el Altísimo lo ordena. Qué tremendo cómo lo explica. ¿Eh? Las cosas buenas y las desagradables llegan porque el Altísimo lo ordena. ¿Y por qué lo ordena? Porque Él es soberano, ¿verdad? Este mismo versículo en la Biblia, Dios habla hoy, lo expresa de la siguiente manera, Lamentaciones 3:38. Biblia, Dios habla hoy. Dice, tanto los bienes como los males vienen porque el Altísimo así lo dispone. ¿Mm? Tanto los bienes como los males vienen porque el Altísimo así lo dispone. ¿Queda más claro? ¿Verdad? Ahora, ¿por qué creen ustedes que Dios le respondió así a Jeremías? ¿Será por la tendencia equivocada y enfermiza de pensar que entre de las cosas que nos suceden, lo bueno procede de Dios y lo malo procede del diablo? ¿Mm? Miren, muchas veces pues, en la iglesia pasa una situación difícil y ahí nomás le estamos dando al diablo con todo. Que el diablo esto, que el diablo... Pero no nos preguntamos si realmente fue Dios quien permitió que sucediera esa situación por alguna circunstancia. ¿Mm? Satanás no puede hacer nada, ni aún puede tocarnos un pelo, a menos que Dios lo permita. ¿Se acuerdan lo que pasó con Job? Antes de que Job sea enfermado, antes de que Job perdiera su riqueza, perdiera sus hijos, su esposa lo abandonara y él quedara enfermo con una sarna terrible, tirado, nada de eso había sucedido sin que antes Dios le diera permiso a Satanás para que lo hiciera, porque iba a probar el corazón de Job. ¿Se dan cuenta? Cuando alguien cree que lo bueno procede de Dios y lo malo procede del diablo, cuando le suceden cosas malas, le va a echar la culpa al diablo. Y como el diablo es malo, no tiene que preguntarse él mismo qué le está haciendo mal. Y como para él el culpable de lo malo que le pasa es el diablo, no revisa su conciencia para ver qué está haciendo mal. Si es el problema de echarle la culpa al diablo de todo lo malo que nos puede llegar a pasar, o lo que nosotros interpretamos que es malo. Te echaron del trabajo. Diablo inmundo hizo que me echaran del trabajo. Sin embargo, a lo mejor Dios te permitió que eso sucediera para que tuviera más tiempo para estar con Él y que ya dejara de dar excusa del por qué no estudiaba la palabra, de por qué no pasabas tiempo con Él. Como también puede ser que Dios permita que te echen del trabajo porque te quiere llevar a un trabajo mejor. ¿Se dan cuenta? Eh, el problema de las personas que piensan así, de que lo bueno viene de Dios y lo malo viene del diablo, es que en vez de corregir el pecado que están cometiendo, por lo cual están siendo tratados por Dios, buscarán la forma de defenderse de quien consideran que son los culpables de sus males, ya sea Satanás o las demás personas. ¿Mm? Y no importa lo que usted crea,
ni el método que use para defenderse. Puede prepararse, puede armarse y cuidarse en extremo para que no le vuelva a suceder. Pero si Dios ve necesario seguir tratando su vida, le va a volver a suceder y nada lo va a impedir. Por más que nosotros tomamos todos los recaudos para que no nos suceda cierta situación, si nosotros todavía no logramos hacer lo que Dios desea que hagamos, ¿sí? No logramos hacer el cambio que tenemos que hacer, por más que nosotros nos esforcemos, la situación nos puede volver a suceder. ¿Se dan cuenta? Miren, hay cristianos que son desordenados financieramente. Sacan tarjeta, después compran con tarjeta. Qué fácil ir al supermercado, ir a la tienda y comprar con la tarjeta y pasamos el plástico. Qué bueno, no tengo que gastar la plata que tengo, la pago con la tarjeta. Y después entran a llegar las facturas para pagar el consumo de la tarjeta. Y comenzamos así, comenzamos que sí, bueno, no es mucho para pagar y bueno, voy pagando el mínimo. Y después al otro mes te viene el consumo del mes nuevo más lo que no pagaste con unos intereses abismales y se te entra a hacer una bola de nieve que quedás con una deuda que después tenés que terminar vendiendo el carro, el auto, la casa. O, o peor aún, van y se meten al banco y sacan otro préstamo para pagar la... Es decir, abren un pozo más grande para tapar el otro pozo. Y después se preguntan, ¿por qué estoy así? ¿Por qué estoy tan mal? Porque estamos haciendo las cosas mal, porque somos desordenados, porque nos metemos en deuda que no tenemos que meternos. ¿Se dan cuenta? Y por más recaudo que pongamos, si nosotros no cambiamos, por más que le echemos la culpa a Satanás inmundo, ahora estoy endeudado por culpa del diablo, y te vas a seguir endeudando, porque en realidad el diablo no es el que va a comprar con la tarjeta, sos vos el que vas a comprar con la tarjeta y te endeudas, no es el diablo. El que tiene que cambiar no es el diablo, el que tiene que cambiar sos vos. ¿Entiendes? El ejemplo, es un ejemplo esto. No sé si alguno esté pasando por algo así, bueno, esto ha sido sin querer. Así un ejemplo. Bueno, debemos aprender. Amén. Así que, por más que tomemos recaudos, si no aprendemos la lección, si no aprendemos lo que Dios quiere que aprendamos, si no cambiamos lo que Dios quiere que cambiemos, vamos a seguir siendo tratados por Dios. Amén. El pueblo de Israel ha pasado por muchas situaciones supremamente difíciles por causa de su rebeldía. Vuelvo a repetir, el pueblo de Israel ha pasado por muchas situaciones supremamente difíciles por causa de su rebeldía. Pero ellos no lo ven así. Ellos creen que el mundo es malo y por eso han tomado todas las precauciones necesarias para que no les vuelva a suceder. A pesar de todos los recaudos, la profecía bíblica dice que le va a volver a suceder. ¿Y saben cuándo? Con el anticristo. ¿Mm? Hitler los persiguió y los mató. Muchos han perseguido a Israel. Pero Israel no aceptó al Salvador, no quiso creer. Y fueron pasados por un montón de situaciones difíciles. Y le va a volver a suceder, van a seguir, volver a ser perseguidos y prácticamente exterminados en el tiempo del anticristo.
Se va a salvar un remanente, va a quedar. Pero muchos judíos van a morir. Es lamentable, pero es así. Así lo dice la palabra de Dios. Si no es que lo diga yo, ni que lo desee yo, sino que es la Escritura lo dice. La Escritura lo dice. Israel en este momento está rodeado de enemigos que desean la destrucción de Israel. Entonces, el pueblo de Israel ha pasado por muchas situaciones supremamente difíciles por causa de su rebeldía, pero ellos no lo ven así. Ellos creen que el mundo es malo y por eso han tomado todas las precauciones necesarias para que no les vuelva a suceder. A pesar de todos los recaudos, la profecía bíblica dice que les va a volver a suceder en el tiempo del anticristo. Y a través de esa gran tribulación, dice la Escritura, que por fin reconocerán que se equivocaron con Jesús y lo aceptarán como su Señor, como el Mesías, como el Salvador. Y así van a obtener la salvación. En Zacarías capítulo 12, verso 10 dice lo siguiente. Zacarías 12, 10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. Acá cuando está hablando de la casa de David, los moradores de Jerusalén, está hablando de Israel. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán, observen lo que dice la Escritura, esto está en el Antiguo Testamento, antes que Cristo se hiciera hombre, antes que el Hijo de Dios se hiciera hombre, antes que el Mesías naciera acá en la tierra, esta profecía fue escrita mucho antes. Y está en el libro de Jeremías escrita. Dice, y mirarán a mí, dice, pero, vuelvo a repetir, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Quién fue el que traspasaron? A Cristo en la cruz del Calvario. Los traspasaron con clavo en sus manos y en sus pies y en su costado con una lanza. Y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el Hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Pero gloria a Dios, van a reconocer al Señor. Israel ha pasado muchísimo sufrimiento a través de todas las épocas, por no aceptar la soberanía de Dios y por pensar que es cuestión de la maldad de los seres humanos. Es por eso que si nosotros aceptamos que absolutamente todas las cosas, ¿sí? Absolutamente todas las cosas que llamamos buenas o llamamos malas nos suceden porque Dios lo ha ordenado, entonces podemos comenzar a hablar verdaderamente con Dios. Y descubriremos que Dios sí quiere bendecirnos, pero no con la soñada e irreal bendición que los cristianos se han inventado por su ignorancia y su avaricia, sino con la verdadera bendición de Dios. La verdadera bendición de Dios es algo que el mundo no puede ver, no puede tocar, ni oler, ni siquiera imaginar, pero que tiene eterno peso de gloria. Sin embargo, ante esta clara enseñanza de la Escritura, algunos se preguntan, si Dios es soberano y Él decide lo que va a suceder, entonces, ¿para qué oro? ¿Mm? Si alguno se puede estar preguntando, bueno, si Dios es soberano y Él decide todo lo que va a suceder, entonces, ¿para qué oro? Más aún, ¿para qué hago las cosas que creo que debo hacer si de todos modos Dios es soberano? La respuesta a este tema, que parece contradictorio, está en entender que hay dos clases de soberanía. ¿Cuánta soberanía hay? Dos clases de soberanía. Ahí estamos finalizando el tema.
Vamos a ver estas dos clases de soberanía. ¿Están cansados? ¿No? ¿Están con ganas? Bueno, ya vamos a terminar, vamos a terminar. Pero presten atención. Hay dos clases de soberanía. La primera soberanía que vamos a ver es la soberanía para que la obra de Dios se manifieste. ¿Mm? La soberanía para que la obra de Dios se manifieste. Son todas aquellas cosas que han sucedido y suceden a nuestro alrededor, que han sido planeadas y ejecutadas por Dios para preparar el terreno y glorificarse en nuestras vidas. Vuelvo a repetir, la soberanía para que la obra de Dios se manifieste son todas aquellas cosas que han sucedido y suceden a nuestro alrededor, que han sido planeadas y ejecutadas por Dios para preparar el terreno y glorificarse en nuestras vidas. Veamos un ejemplo de esto. Juan capítulo 9, verso 1 al 3. Juan 9, 1 al 3. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Observen la pregunta de los discípulos del Señor que le hacen al Señor. Al ver el ciego de nacimiento, le preguntan lo siguiente, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Por qué había nacido este hombre ciego? Para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Se dan cuenta? Este es un ejemplo de la soberanía de Dios para que las obras de Dios se manifiesten. ¿Mm? Así que Dios planeó que este hombre naciera ciego para que la gloria de Dios, las obras de Dios, se manifiesten en él. Al igual que con este joven, hay cosas que Dios en su soberanía ha ordenado que nos pasen a cada uno de nosotros, que no puede decirse que sucedieron por causa de nuestras decisiones, pues sucedieron sin que tomáramos decisiones. Algunos piensan que estas cosas nos sucedieron por causa de las decisiones de nuestros padres, como lo que pensaban los discípulos respecto de este ciego, que pensaban que había nacido ciego por causa de los padres que habían pecado. ¿Mm? Así que, ¿qué pasó? Jesús tampoco responsabilizó a los padres de la ceguera del joven. Simplemente dijo que Dios hizo eso de esa manera para preparar el terreno para que Dios se manifieste en la vida de esta persona. Y efectivamente así sucedió. Eso quiere decir que hay muchas cosas que nos han sucedido que fueron ordenadas por Dios, llámense buenas o llámense malas, para preparar el terreno y que Dios pueda glorificarse en nuestra vida. Por ejemplo, diferentes sexos. ¿Por qué yo nací hombre y no mujer? Porque Dios quería manifestarse en mí, en mi vida como hombre. ¿Por qué naciste, hermana, con sexo femenino y no de hombre? Y porque Dios se quiso manifestar en tu vida como mujer. ¿Mm? Diferentes padres. ¿Mm? ¿Por qué mis padres fueron tan pobres? Y porque Dios se quería manifestar en tu vida. ¿O por qué yo soy huérfano y no tengo padres? Porque Dios se quería manifestar en tu vida. Diferentes lugares, ¿Mm? Diferentes tiempos, diferentes dones, diferentes talentos, diferentes habilidades. ¿Mm? ¿Por qué
Bueno, ¿por qué yo estoy enseñando ahora a ustedes? Y porque Dios me dio un don de la enseñanza. Si yo no tuviera este don, sería para mí difícil, me costaría más enseñar. ¿Se dan cuenta? Pero gracias a ese don que Dios me dio, hoy estoy enseñando y se está manifestando la gloria de Dios. Amén. Eh, hay un joven, bueno, ya es mayor, ya, no me acuerdo ahora el nombre, es cristiano, y nació sin brazos y sin piernas. Y al principio él estaba eh, deprimido porque no tenía brazos ni piernas, hasta que un día comprendió que él nació así porque Dios se quería manifestar y glorificar en su vida a través de esa condición. Este joven ha predicado a miles y miles de jóvenes en todo el mundo la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que usó? Su condición. Jóvenes que teniendo todo su cuerpo bien formado, sin faltarle pierna ni brazo, sin faltarle inteligencia ni capacidad económica, estaban en depresión y un día se encontraron con este joven que no tenía ni brazo ni pierna, pero que estaba lleno de Dios, lleno de gozo del Señor, disfrutando la vida, gozándose en el Señor y predicándole el Evangelio. Así que este joven que tenía todo no tenía excusa para volverse a Dios. No tenía excusa para seguir depresivo. ¿Se dan cuenta? Entonces, no interesa este, eh, con qué sexo nacimos, dónde nacimos, con qué padres, con qué condiciones, con qué talento. Todo lo que Dios ha permitido que suceda en nuestra vida ha sido para que Dios glorificarse en nuestras vidas. ¿Amén? Bien. Bien. Entonces, eso que acabamos de ver es uno de los tipos de soberanía. Hablamos de dos tipos de soberanía. Y esta la que vimos es la soberanía para que la obra de Dios se manifieste. ¿Mm? Esta soberanía es decir, esto que sucede en nuestra vida, en este tipo de soberanía, suceden porque Dios lo ha planeado para glorificarse en algo en nuestras vidas. ¿Está? Bien. Ahora, la otra soberanía que debemos entender es la soberanía que depende de nuestro corazón. De esto hemos estado hablando. ¿Mm? La soberanía que depende de nuestro corazón. Pero también existe otro paquete de cosas que nos suceden, las cuales si tienen íntima relación con lo que hay en nuestro corazón, cosas que tienen relación con las decisiones que hemos tomado y con las acciones que hemos realizado. ¿Se dan cuenta que de esto hemos estado hablando? ¿No? Bueno, un ejemplo claro de esta situación es lo que vimos con la vida de Jonás. ¿Se acuerdan? Bueno, eh, así que eh, esta es la segunda soberanía, la soberanía que depende de nuestro corazón, de lo que pensamos, de las intenciones de nuestro corazón, de nuestro camino y de los frutos de nuestro camino, de nuestro andar. Amén. Bien, entonces, ¿cuáles son los dos grupos de soberanía? ¿Mm? La soberanía para que las obras de Dios se manifiesten, esa por un lado, y la soberanía que depende de nuestro corazón, de lo que pensamos, de las intenciones de nuestro corazón, de nuestro camino, del camino por el que andamos, y de los frutos de nuestro camino, o de los frutos de nuestro andar. ¿Amén? Bien, entonces,
Entendiendo esto, lo de la soberanía nos ayuda a entender un montón de cosas para poder interpretar cómo muchas veces Dios nos habla. Es decir, Dios nos habla a través de su palabra, pero también nos habla a través de las circunstancias, de las cosas que suceden a nuestro alrededor y aún en nuestro cuerpo. ¿Mm? ¿Por qué le digo aún en nuestro cuerpo? Te puedes enfermar de algo, ¿me entiendes? Y a veces Dios nos habla por medio de esa enfermedad. Es difícil entender de que Dios pueda estar hablándote por medio de una enfermedad. ¿Me entiendes? Hay enfermedades que nos pasan porque no nos cuidamos. ¿Me entiendes? Hay enfermedades que nos suceden, que nos llevan a frenarnos un poco y comenzar a después estar varios días de reposo y estar ahí en la cama sin saber qué hacer y ahí comenzamos a meditar en los caminos del Señor, cómo andamos. Y a veces Dios permite que nos enfermemos o nos engripemos para que tengamos tiempo para meditar en sus cosas, porque a veces andamos tan acelerados que no nos damos tiempo. ¿Me entiendes? O a veces para que analicemos cosas en nuestra familia y observar cosas donde tenemos que hacer algunos cambios, mejoras, o en el testimonio personal que nosotros estamos dando a nuestra familia. Muchas veces no prestamos atención en esas cosas. Ustedes pregúntense, los que me conocen, o por ejemplo en mi propio hogar, en mi casa, los que viven conmigo, mi esposa, mis hijos, mis hermanos, mi mamá, mi papá, quien sea, ¿ven a Cristo reflejado en mí? ¿O ven a un atorrante? Un sinvergüenza. ¿A quién están viendo? Mi vida es testimonio de una vida cristiana. Mi vida refleja la luz de Cristo. Mi carácter refleja el carácter de Cristo. ¿Cómo estoy yo? ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que preguntarnos. ¿Sí? Entonces muchas veces Dios hace que nos sucedan cosas para que tengamos tiempo a veces de analizar y pensar qué es lo que estamos haciendo. Amén. ¿Cómo andamos? ¿Cómo estamos en el camino? Estamos medio desviaditos, tenemos que volver al camino. ¿Ven? Si te has caído en un pozo, ¿qué es lo que tenés que salir? ¿Qué es lo que tenés que hacer? Salir del pozo. Amén. Así que bueno, todas esas cosas nosotros debemos analizar, debemos pensar en las circunstancias de las cosas que nos pasan, por qué nos pasa. Nada escapa a la voluntad de Dios. Amén. ¿Sí? Bien, queridos hermanos, hemos terminado el tema que teníamos que tratar y continuaremos la próxima clase, si Dios quiere, el día jueves. ¿Sí? Continuando estudiando este tema tan importante como cómo acercarnos a Dios. Ajá. Que Dios les bendiga y si Dios quiere, nos vemos en la siguiente clase. Pueden después ver, cuando les comparte el video, verlo en YouTube, volver a ver el video y tomar notas si quieren. Amén. Que Dios les bendiga y seguimos en contacto. Amén.